La empresa petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, el mayor productor del mundo, sufrió un ataque a alguna de sus plantas este sábado. El crudo se disparó en más de un 10%. ¿Quién está detrás de los ataques y qué consecuencias va a traer en el precio de barril? Al corto y largo plazo, lo analizamos. Los migrantes venezolanos protagonizan el mayor desplazamiento en la historia de Latinoamérica. La calurosa bienvenida que tuvieron en varios países de la región se ha desfigurado. ¿Cuál es la razón? ¿Y qué va a suceder si el éxodo de venezolanos continúa aumentando? Lo conversamos. La Autoridad de Salud de Estados Unidos ha cuestionado las tácticas de mercadeo del gigante del vapeo Juul por promocionar sus productos como una opción más segura para fumar o como una alternativa para dejar el cigarrillo. Los jóvenes han sido el blanco de estas campañas publicitarias, pero ¿por qué la FDA tardó tanto tiempo en notificar a la empresa de que su publicidad contenía promesas falsas? Lo vamos a discutir. Y los robots hacen entregas de comidas. Así es, tal como lo escuchan. Los estudiantes de la Universidad de Purdue comparten la calle con una flota de robots que entregan comidas con solo presionar un botón. Y por supuesto, nosotros te lo vamos a contar aquí, en nuestra división de CNN Dinero Clicks. Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Xavier Serviá. Si les parece, comenzamos. La empresa petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, el mayor productor del mundo, sufrió un severo ataque a alguna de sus plantas este sábado. El crudo se disparó hoy en más de un 10%. ¿Quién está tras los ataques y qué consecuencias va a traer este hecho en el precio del barril? Lo analizamos. Y para ello hemos invitado a Francisco Bonaldi, profesor de Economía y Política Energética de la Universidad Rice en Houston, Texas. Francisco, gracias por estar en el programa. Tras los ataques, el precio del crudo subió ostensiblemente, pero dependerá, entiendo, de la magnitud de los daños si el valor del barril sube marginalmente o experimenta un alza quizás más fuerte. ¿Qué escenario es el que se vislumbra como el más posible? Como bien dice, se salieron de producción alrededor de 5.7 millones de barriles, que representa la mitad de la producción de Arabia Saudita y casi el 6% de la producción mundial. Y dependiendo de cuántos días esa producción esté fuera del mercado, eso puede tener un efecto importante o un efecto relativamente menor, ¿no? En este momento lo que queda claro es que los ataques fueron muy precisos, fueron en plantas que tienen un impacto importante, pero no queda tan claro qué tanta redundancia tiene el sistema saudí y qué tanto ellos pueden volver rápidamente al mercado. Algunos anuncios hace unas horas indicaban que puede tomar semanas. Si eso fuera así, el impacto puede ser más duradero y el precio del petróleo podría subir incluso por encima de lo que ya ha subido, que ha subido alrededor de 68, 69 dólares con respecto a 60 que estaba antes del ataque. Claro. Francisco, cuando Estados Unidos dejó de comprar petróleo a Venezuela, la incidencia en el precio del WTI fue bastante marginal. Hoy, tras reabrir los mercados, hemos visto que el petróleo de Texas ha tenido también una fuerte alza. ¿Por qué el presidente Trump ha ordenado utilizar estas reservas estratégicas que tiene el país? ¿Qué tanto depende Estados Unidos del petróleo de Arabia Saudita? Estados Unidos sigue importando petróleo de Arabia Saudita. Como sabes, ya hoy en día Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, es decir, entre lo que exporta e importa prácticamente se cancelan. Pero todavía lo que pasa en el mercado internacional obviamente afecta al precio que los consumidores en los Estados Unidos, digamos, pagan. Y lo que anunció el presidente Trump es que él ponía a su disposición, digamos, la Reserva Estratégica de los Estados Unidos. Todavía no han decidido empezar, digamos, a venderla, pero sí es necesario
eso podría utilizarse. Eso calmó un poquito los mercados ayer, que habían saltado en Asia casi 20%, pero hoy vemos que, dado que pareciera que lo de Arabia Saudita va a tomar tiempo en recuperarse, digamos, el precio del Brent y del WTI están alrededor de 15% arriba. O sea que los mercados están preocupados. Pero el mercado estaba muy suplido antes de este ataque y están las reservas de Estados Unidos y está también reservas estratégicas en otros países que permitirían, al menos por un tiempo, digamos, mantener al mercado suplido. Francisco, este ataque no ha solo afectado al productor Arabia Saudita, sino que también afecta a los importadores como Estados Unidos, a la Unión Europea, y también puede traer consecuencias económicas bastante importantes en los países que importan crudo. El crecimiento de esos países, estoy pensando precisamente en América Latina, podría verse afectado. Y en ese contexto, ¿cuánto demorará Arabia Saudita en reparar sus plantas? Mira, esto puede tomar semanas, incluso meses, pero como te decía, depende mucho de qué tanto ellos tengan redundancia en el sistema que permita, digamos, procesar. Básicamente esta planta procesaba una cantidad de crudo de los principales yacimientos de Arabia Saudita y hubo también un ataque a un yacimiento específico, ¿no? Pero ellos tienen, primero, inventarios importantes y segundo, ellos tienen capacidad de usar, digamos, mecanismos alternativos. Entonces, dependiendo de eso, si esto dura un tiempo significativo, sí, el impacto económico puede ser importante en América Latina. Imaginemos un aumento de precios del 20%. Eso afecta negativamente a aquellos países que son importadores netos y favorece a los países que son exportadores netos, como Venezuela, Ecuador, Colombia, hasta cierto punto México, ¿no? Claro, como siempre, los exportadores se ven beneficiados y los importadores perjudicados. Francisco, los ataques han demostrado también la vulnerabilidad de las plantas. Los países productores podrían tomar medidas más sofisticadas para evitar este tipo de atentados. Más allá de que puede resultar caro, ¿es factible operacionalmente? Mira, esto fue un poco una sorpresa para el mercado porque los sauditas siempre habían insistido que ellos tenían capacidades de defensa muy importantes. La sospecha es que Irán puede estar detrás de este ataque porque es difícil que unos rebeldes hutis sean capaces de organizar un ataque tan sofisticado, pero sin duda que esto hacia futuro le pone una prima de riesgo adicional al mercado, porque si una instalación tan importante como esta planta en Arabia Saudita puede ser atacada de esta forma, eso, digamos, hace muy patente el grado de vulnerabilidad que tiene todo el sistema petrolero internacional. De manera que es posible que, a menos que esto realmente se ha resuelto muy rápidamente, yo creo que esto puede tener un impacto, digamos, importante en el largo plazo porque puede ser un tema de percepción de riesgo más allá de los propios barriles que hayan salido del mercado, que quizás recuperamos en no demasiado tiempo. Francisco Monaldi, profesor de Economía y Política Energética de la Universidad Rice en Houston, Texas. Gracias por estar esta noche en CNN Dinero. Alrededor de 50.000 empleados de General Motors comenzaron una huelga este lunes a raíz de la imposibilidad de llegar a un acuerdo colectivo por un nuevo contrato con la empresa. Los sindicatos quieren más dinero y dicen que hay que compartir las riquezas, pero con una recesión a puertas, ¿hay un escenario poco claro? ¿Se va a lograr un acuerdo? Lo discutimos. Vamos de inmediato con nuestra corresponsal en Nueva York, María Santana, quien nos tiene más detalles. María, la huelga ha sido exitosa. ¿Qué están pidiendo los sindicatos y qué ha ofrecido la empresa? Cuéntanos. Hola, muy buenas noches, José Manuel. Bueno, el sindicato pide para sus trabajadores salarios justos, mejores salarios, atención médica asequible, más seguridad laboral, más derechos para trabajadores temporales y quieren también compartir más de las ganancias con la compañía. Pero afirman que General Motors apenas ha cedido en los meses de negociaciones que llevan, mientras que la compañía dijo haber hecho ofertas considerables como aumentos de salario
salarios e inversiones en fábricas. Sin embargo, el presidente del sindicato dijo que aún están muy divididos, lejos de llegar a un acuerdo y que esta huelga fue su último recurso. Lo que sabemos hasta ahora, José Manuel, es que las negociaciones continúan, pero que han sido estas conversaciones entre los empleados y los líderes de General Motors muy tensas. Esto según lo confirmó una fuente a CNN. El United Automobile Workers, el sindicato que representa a unos 50,000 empleados del gigante automovilístico, convocó a una huelga nacional este domingo contra el fabricante de vehículos. Esto, como mencioné, tras meses de negociaciones sin llegar a un nuevo acuerdo laboral. A partir de la medianoche del domingo, los trabajadores cerraron más de 30 plantas de manufactura en 9 estados, así como 20 almacenes de distribución de piezas. Esta tarde, el presidente Donald Trump habló sobre esta situación. No quiso decir definitivamente si apoya a los trabajadores, pero sí dijo que tiene una muy buena relación con ellos. Dice que espera que todo esto se resuelva pronto y enfatizó que lo que no quiere en todo esto es que General Motors construya fábricas fuera de los Estados Unidos, como en China o en México. General Motors anunció el año pasado que piensa cerrar varias plantas en Michigan y Baltimore, y esa es otra de las peticiones del sindicato, que las fábricas se mantengan abiertas y que se mantengan aquí en los Estados Unidos. Pero hasta ahora no se sabe cuánto tiempo podría durar este paro. La automotriz ha dicho que podría resistir quizás una semana de huelga, pero más allá de eso empezaría a sufrir económicamente, obviamente, y que se podrían devaluar sus acciones en el mercado. José Manuel. Una cosa es lo que piden los sindicatos, lo que la empresa puede efectivamente lograr, sobre todo si estamos a puertas de una recesión y, por supuesto, con una mano de obra que es mucho más cara acá en los Estados Unidos. Mari, cuéntanos cuánto tiempo más podrían durar las negociaciones, las conversaciones para lograr un nuevo contrato que satisfaga a ambas partes. Bueno, eso definitivamente no hay nada seguro. Hay mucha incertidumbre sobre cuánto esto podría durar. Como escuchamos hoy por parte de esta fuente, las conversaciones aún están muy tensas, están muy lejos, muy divididas ambas partes, así que podría durar bastante tiempo. Este es la huelga más grande por parte de un sindicato de trabajadores en todo el país, la primera huelga nacional de estos trabajadores en 12 años, así que a ver qué sucede. Tienen ya una agenda para cuándo van a continuar conversando en los próximos días, pero aún no hay certidumbre sobre qué podría pasar en estas conversaciones, José Manuel. María Santana, gracias por tu reporte desde la ciudad de Nueva York, que era mi compañera María Santana. Y cuando regresemos a CNN Dinero, los migrantes venezolanos protagonizan el mayor desplazamiento de la historia de América Latina. La calurosa bienvenida que tuvieron en varios países de la región se ha desfigurado. ¿Cuál es la razón? ¿Y qué va a suceder si el éxodo de venezolanos continúa aumentando? Lo conversamos con Danny Bahar, académico del Instituto Brookings para el Desarrollo y la Economía Global de la Universidad de Harvard, desde Washington, al volver a CNN Dinero.
migrantes venezolanos protagonizan el mayor desplazamiento en la historia de América Latina. La calurosa bienvenida que tuvieron en varios países de la región se ha desfigurado. ¿Cuál es la razón? ¿Y qué va a suceder si el éxodo de venezolanos continúa aumentando? Lo conversamos. Vamos con Dani Bahar, académico del Instituto Brookings para el Desarrollo y la Economía Global de la Universidad de Harvard. Nos acompaña desde nuestros estudios en Washington, D.C. Dani, el Instituto Brookings básicamente ha dicho que el éxodo de venezolanos podría llegar a 8 millones de personas en el año 2020. La migración es silenciosa y me pregunto en qué medida las economías de la región podrían verse impactadas inicialmente por la magnitud de este éxodo. José Manuel, el impacto puede ser negativo, pero también puede ser positivo. Y yo creo que eso depende de dos grandes factores. Un factor son las políticas públicas que implementen los países receptores. Y el otro factor muy importante en el cual todavía falta mucho que ver es la ayuda financiera que puedan recibir de la comunidad internacional, que es el gran problema que estos países están sufriendo en el corto plazo cuando ven que sus hospitales o sus escuelas y la infraestructura en general se ve colapsada, sobre todo en las áreas fronterizas. Si el éxodo de los venezolanos impacta los servicios de salud, la educación, como lo decías, también la seguridad pública, ¿por qué los países que integran el Grupo de Lima han sido quizá tan poco vocales a la hora de reconocer que la cantidad de refugiados al comienzo tiene un impacto negativo en las economías y que muchas de ellas no pueden precisamente absorber a esa cantidad de migrantes y también la demanda laboral? ¿Es políticamente incorrecto hablar de esto? No, yo no creo. Yo creo que hemos visto, por ejemplo, países en la región como Colombia, un país que yo considero que de hecho han manejado esto de manera muy bien. Son los mayores receptores, 1.4 millones de venezolanos al menos. Y es un país con que yo he trabajado los datos más de cerca. Y ellos están haciendo un esfuerzo muy grande. Sin embargo, obviamente, hay que quedar claro, los países latinoamericanos no han recibido la ayuda internacional financiera que han recibido otras crisis de refugiados en otras ocasiones. Solamente para dar el dato que hemos estudiado también en mi investigación, si uno comparase la ayuda monetaria, en el caso sirio, por ejemplo, la ayuda que se ha dado a los refugiados sirios es de alrededor de $5.000 por refugiado. Mientras que en el caso de Venezuela es menos de $100 por persona, cosa que lo hace muy difícil. $100. Si existiese un cambio de gobierno, ¿crees que hay garantía de que gran parte de los venezolanos regresen al país? ¿O no solo depende del cambio de escenario político, sino que también del mejoramiento de las condiciones económicas? Yo creo que hay una parte, o sea, es difícil medirlo obviamente, pero uno siempre puede pensar que hay una parte de la población que regresará, otra parte de la población se quedará por lo que tú dices. O sea, si hubiese un cambio de gobierno, la recuperación de Venezuela desde el punto de vista económico y otros factores va a tomar un tiempo que sería más en el mediano y largo plazo. De manera tal que muchos de los inmigrantes y refugiados que ya se han establecido, que tienen ya planes para el futuro, que por ejemplo tengan papeles, que tengan trabajo, puedan decidir quedarse. Eso no implica que su presencia en otros países no podrá ser importante también para la eventual reconstrucción de Venezuela. Pero lo que vemos en muchos países Dani, recientemente... Perdón, adelante. Sí, perdón, continúa la idea, por favor. Bueno, lo que vemos en muchos países es que vemos no mucha coordinación entre ellos en cómo abarcar este tema. Hay esfuerzos en el Grupo de Quito, etcétera, de hacer una coordinación sobre cómo tratar a los migrantes y refugiados, pero todavía no vemos una cohesión y por eso vemos, por ejemplo, que países como Chile o Perú o Ecuador imponen visas y países como Colombia sigue realmente con los brazos abiertos recibiendo a estos inmigrantes y refugiados. Ahora, políticamente, ¿debilita o fortalece el éxodo de venezolanos al régimen de Maduro? Y te lo pregunto precisamente porque existe la teoría de que con más de 4 millones de personas en Venezuela, el gobierno podría quizás haber implosionado. ¿Compartes esta teoría? Bueno, fíjate, hay dos factores que están jugando uno en contra del otro. El primer factor, que es muy triste aceptarlo, pero mientras menos personas estén en el país, o sea, mientras más refugiados salgan de Venezuela, de alguna manera Maduro y a su régimen se le hace, tiene menos presión en términos de la alimentación que tienen que dar, subvencionar quizás a la población. Por otro lado, evidentemente esta es la única, el único punto real donde los países de la región sienten una presión muy fuerte debido al régimen venezolano. Así que estas dos cosas están jugando al mismo tiempo
y es difícil ver cómo van a reaccionar, cómo van a generar algún tipo de cambio en el corto plazo. Y a propósito de ello, los venezolanos están enviando remesas por un valor de unos 2.000 millones de dólares, según el economista venezolano José Guerra, e incluso podría acercarse a esta cifra a los 3.000 millones, un número que superaría las exportaciones no petroleras del país. Los venezolanos huyen del país por falta de oportunidades, por la escasez, por la falta de libertades, pero ¿en qué medida su aporte económico al país está siendo funcional al gobierno de Maduro? Es importantísimo en el sentido, esto es muy difícil medirlo, José Manuel, pero intuitivamente es muy importante porque, digamos, el sueldo mínimo, que es el sueldo de la mayoría de los venezolanos, no alcanza para, creo que uno de los últimos cálculos decía que alcanzaba para comprar 5.000 calorías al mes, que no, obviamente no es suficiente para una familia, o sea, si hay solo 2 sueldos en una familia, ni siquiera, perdón, al día, 5.000 calorías al día, no es suficiente para alimentar una familia de 4, tener 2 sueldos. Entonces estas remesas obviamente están ingresando y están ayudando a la población en general a consumir más, cosa que es positiva porque nosotros no queremos que la gente sufra de hambre como lo están sufriendo por culpa del régimen de Maduro, pero evidentemente también tiene implicaciones políticas como las que tú mencionas. Dani Bahar, académico del Instituto Brookings para el Desarrollo y la Economía Global, gracias por estar esta noche aquí en el programa. Y cuando regresemos a CNN Dinero, la Autoridad de Salud de Estados Unidos ha cuestionado las tácticas de mercadeo del gigante del vapeo Juul por promocionar sus productos como una opción más segura para fumar o como una alternativa para dejar el cigarrillo. Los jóvenes han sido el blanco de estas campañas, pero ¿por qué la FDA tardó tanto tiempo en notificar a la empresa de que su publicidad contenía promesas falsas? Lo vamos a discutir con Julio Sevilla, profesor de negocios de la Universidad de Georgia, al regresar aquí a CNN Dinero. Tomando Centrum Silver todos los días te ayuda a mantener la vitalidad e inmunidad que necesitas para cumplir tus metas. Centrum. Está fresca y confortable con Air-Cooled Memory Foam, exclusivo de Skechers. Ligeros y ventilados, Skechers ofrece una plantilla de Air-Cooled Memory Foam. Fresca comodidad con cada paso. Para máxima comodidad, Air-Cooled Memory Foam. Disponibles solo en Skechers. She's very, very independent. She's very reclusive. I'd like to introduce my wife, Melania. Únete a CNN en una visita excepcional al ala este de la Casa Blanca para descubrir What is Melania Trump really like? She's a woman of action. She's very, very funny. She seems like an old-fashioned wife. Do you think she's miserable in the White House? It's very important for me that I express what I feel. Una mujer misteriosa, Melania Trump, el domingo en CNN. En Mercado México profundizamos en las macro tendencias que impactan a las empresas y a la economía del país. Inseguridad y violencia, temas del primer informe de gobierno de López Obrador. El Caribe mexicano cuenta con un nuevo atractivo para el mercado turístico de lujo. Viajamos a Tijuana para asistir al Festival de la Ensalada César y conocer los orígenes de esta famosa ensalada. Conoce los cambios constantes en el mercado mexicano y las experiencias de los grandes empresarios del país en Mercado México. El sábado, en CNN. En el próximo Camilo. De la música barroca al sexo, la doctora Nancy Álvarez, la sexóloga dominicana, nos visita tras su regreso a la televisión. Camilo, esta noche en CNN. El verdadero poder no solo lo tienen los que gobiernan, ni los que controlan con miedo. El verdadero poder lo tiene la gente bien informada. El nombre de la empresa. La Autoridad de Salud de Estados Unidos ha cuestionado las tácticas de mercadeo del gigante del vapeo Juul por promocionar sus productos como una opción más segura para fumar o como una alternativa para dejar el cigarrillo. Pero ¿por qué la FDA ha tardado tanto tiempo en notificar a la empresa de que su publicidad contenía promesas falsas? Lo discutimos en instantes, pero ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber todo lo que está pasando en el mundo del dinero? Ya lo sabes, cnnespañol.com/CNN Dinero.
La Autoridad de Salud de Estados Unidos ha cuestionado las tácticas de mercadeo del gigante del vapeo Juul por promocionar sus productos como una opción más segura para fumar o como una alternativa para dejar el cigarrillo. Los jóvenes han sido el blanco de estas campañas publicitarias, pero ¿por qué la FDA tardó tanto tiempo en notificar a la empresa de que su publicidad contenía promesas falsas? Lo discutimos. Vamos de inmediato con Julio Sevilla, profesor de negocios de la Universidad de Georgia. Nos acompaña desde el Centro Mundial de Noticias de CNN en Atlanta. Profesor, gusto de saludarle. Un placer. Lo decía recientemente, ¿por qué la FDA no detecta antes que la empresa Juul ha hecho publicidad engañosa, poco ética, al margen de la ley? ¿Y cómo es posible que la FDA no conozca exactamente los componentes nocivos que tienen los vapeadores y también los cigarrillos electrónicos? Un placer, José Manuel. Efectivamente, ese es un buen punto y pienso de que si desde el inicio, hace una década, cuando empezó este producto, hubiese habido mayor control, no tendríamos esta gran cantidad de adolescentes consumiendo el producto que hasta ya se puede llamar a nivel de epidemia, ¿no? 30% de los estudiantes de secundaria están consumiendo el producto al menos una vez al mes y yo diría que hay diferentes razones. Primeramente, los cigarrillos ya existían y esta es una nueva forma de nicotina, así que pues, de esa manera hubo menos control porque sí es un nuevo producto, pero no totalmente. Sin embargo, hubo una publicidad engañosa. Eso ya no es necesariamente directamente responsabilidad de la Agencia de Alimentación y Medicina, sino de la Comisión de Comercio Federal, ¿no? Que son los que están a cargo de que el mercadeo sea hecho de una manera responsable, que no esté estafando a los consumidores y de hecho son una autoridad que se espera en los próximos meses hagan responsable a Juul por lo que han hecho. Sin embargo, ya existe una epidemia y hubiese sido mayor control de parte de esta agencia hace una década. Profesor, siempre he escuchado de boca de los exfumadores de cigarrillos tradicionales que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos son alternativas más saludables, lo cual por supuesto no está comprobado por la FDA, ni tampoco de momento existe evidencia científica en ese sentido. Estas campañas de Juul se han enfocado precisamente en los jóvenes, y esto precisamente para seducir a clientes que van a estar más cautivos del producto por más tiempo. ¿Ese ha sido el objetivo real de tener a los jóvenes como un target principal? Desgraciadamente todo indica que sí. Desde el punto de vista de la publicidad engañosa, esto ha atacado a ambos tipos de consumidores, los que mencionabas, ¿no? Fumadores que quieren dejar de fumar y entonces les dicen que esto es más saludable y lo han adoptado a pesar que no había evidencia. Ahora se está iniciando el proceso para en realidad determinar si es más saludable o no el producto, pero como mencionabas también es preocupante que se han enfocado en los adolescentes, que es una población vulnerable, menos madura, con menos autocontrol, que fácilmente puede caer en adicciones y lo han hecho, bueno, desarrollando estos sabores, ¿no? Que prácticamente son muy atractivos para los adolescentes, similar a lo que hacía Camel hace 20 años, ¿no? Haciendo publicidad de dibujos animados para que los niños tuviesen percepciones positivas acerca de la marca y empezaran a fumar apenas tuviesen la oportunidad. Del mismo modo, han también sido muy activos en las redes sociales. De hecho, Juul, dada la alta cantidad de jóvenes adolescentes que habían en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, cerraron sus plataformas el año pasado y también contrataron una gran cantidad de influencers que, si bien es cierto, son mayores de edad, son muy populares en la población de adolescentes, no son populares en adultos de 50 años, ¿no? Que quieren dejar de fumar. Así que desgraciadamente pienso que sí se enfocaron en esos consumidores y es un gran problema ético que la industria del cigarrillo siempre ha tenido a través de las décadas. Absolutamente. Ahora, profesor, me resultó bastante curioso que la FDA, que ha estimado que la publicidad de Juul es engañosa y que no estaría ajustada precisamente al rigor científico, le dé 15 días a la empresa para corregir sus prácticas. ¿Por qué directamente no hay una sanción? Efectivamente, las autoridades federales y de gobierno han tenido una
actitud ciertamente dócil, y pienso de que esa es una de las desventajas, ¿no?, del sistema federal y estatal, que muchas veces nadie quiere tomar la responsabilidad. Ahora que tenemos esta hasta cierto punto de epidemia, vemos que ya diferentes gobiernos están prohibiendo los sabores, ¿no?, que son más populares entre los jóvenes. Michigan lo hizo, ahora estados más liberales como Nueva York, New Jersey, California están tomando estas medidas. Sin embargo, ambas plataformas de gobierno han fallado y han dejado que este problema haya iniciado de manera innecesaria. Profesor, ¿es el comienzo del fin de esta compañía de Juul tras desatarse este escándalo? Yo diría de que por lo menos ese ímpetu con el que venían creciendo ya no va a ser el mismo. Hace un mes todavía, o 2 meses, se hablaba de que Philip Morris, que es quien vende Marlboro a nivel internacional, y Altria, quien es que vende Marlboro a nivel de Estados Unidos, eran antes empresas juntas, y ahora Altria ha comprado un tercio de Juul. Se querían unir para lograr crear ímpetu a esta industria. Pienso que a nivel internacional todavía lo pueden hacer, ya que si bien es cierto Estados Unidos tiene algunos problemas en el control de armas, ha sido muy efectivo para reducir la incidencia del cigarrillo. Bueno, en adolescentes, en una década, del 97 al 2007, bajó el consumo entre los adolescentes del 46 al 26%, ahora ha subido desgraciadamente hasta un 35% con los cigarrillos eléctricos. Así que yo pienso que sí se van a iniciar nuevas leyes similares a las que regulan al cigarrillo normal, ¿no?, que no se pueda utilizar en público, que se vengan negando este tipo de sabores. También la industria médica seguramente va a tener penalidades contra las personas que usen este tipo de productos. Los precios pueden elevarse. Una de las razones por las que en Estados Unidos no se fuma mucho comparado al resto del mundo es que una cajetilla de cigarro vale entre 4 a 10 dólares, y yo pienso que este tipo de iniciativas también se van a tomar contra Juul y van a debilitar, al menos en Estados Unidos, este tipo de productos. Y vamos a ver qué le responde Juul a la FDA con sus cuestionamientos éticos y legales. Gracias a Julio Sevilla, profesor de negocios de la Universidad de Georgia, desde Atlanta. Y cuando regresemos a CNN Dinero, y en nuestro segmento ¿Sabías qué? Si eres de esas personas creativas que cuando mira un juego suele pensar cómo mejorar los diseños de los dispositivos para jugar, de los deportistas, si es así, el anuncio que acaba de hacer la Liga Nacional de Fútbol te va a interesar y mucho. ¿Por qué? Te lo vamos a contar al regresar aquí a CNN Dinero. Y en nuestro segmento ¿Sabías qué? Si eres una de esas personas creativas que cuando mira un juego suele pensar cómo diseñar mejores equipos para los deportistas, y si es así, el anuncio que acaba de hacer la Liga Nacional de Fútbol de los Estados Unidos te va a interesar y mucho. ¿Por qué? Bueno, porque acaban de lanzar el Helmet Challenge, algo así como el desafío del casco, un concurso para ver quién puede crear un casco que supere cualquier cosa vista hasta ahora. Para los aficionados o cualquiera otra persona con creatividad se anime a participar, se está ofreciendo $2 millones en capital para desarrollar un prototipo y un premio adicional de $1 millón para el flamante ganador. La liga deportiva más rica y más vista de los Estados Unidos espera que, además de que se cree un casco de última generación y se tome conciencia de los riesgos de las lesiones en la cabeza, la temporada pasada, por ejemplo, se documentaron 214 conmociones cerebrales, incluyendo la conmoción cerebral sufrida durante la práctica, la pretemporada y los juegos de temporada regular. La cifra está, por supuesto, por debajo del periodo anterior, cuando se documentaron 281 lesiones. Lo cierto es que los interesados tienen 18 meses para preparar sus diseños.
Las inscripciones se van a poner a prueba utilizando los últimos protocolos de la liga y también del sindicato. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Fiscal de Distrito de Nueva York cita judicialmente las declaraciones de impuestos de Donald Trump. La oficina del fiscal Cyrus Vance pidió que la firma de abogados Mazars USA haga la presentación de 8 años de declaraciones fiscales del presidente, según una persona familiarizada con la requisición. Esto forma parte de una escalada de intentos por obtener la información de Hacienda, mientras que el presidente se ha mantenido en su posición de no divulgar los datos. Harían recomendaciones de seguridad a Boeing esta semana. Se espera que un pequeño comité de la Junta de la fabricante de aviones entregue sus recomendaciones de seguridad a la Junta completa de la compañía, entre las que se incluirían cambios en la estructura de la firma, como la creación de nuevos grupos centrados en la seguridad y cambios en las cabinas de los aviones para acomodar a pilotos nuevos que pueden tener menos capacitación. Purdue Pharma se declara en bancarrota. La fabricante del popular analgésico OxyContin dijo que su declaración de bancarrota presentada el domingo es parte de un acuerdo para pagar unos $10,000 millones para resolver las demandas de gobiernos estatales, locales y otros por la crisis por sobredosis de opioides. 3 empleados JP Morgan Chase acusados de presunta manipulación de precios. Según la investigación del Departamento de Justicia, entre 2018 y 2016, los 3 individuos supuestamente manipularon los precios del oro, la plata, el platino y los futuros de paladio negociados en la Bolsa Mercantil de Nueva York y la Bolsa de Commodities CME de una manera que afectó negativamente el equilibrio natural de la oferta y la demanda. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Vamos al sur. La crisis cambiaria en Argentina tiene un gran impacto en un país que piensa constantemente en dólares. La venta de propiedades en la ciudad de Buenos Aires viene en caída hace casi 1 año y medio. Según las estadísticas del Colegio de Escribanos de la capital federal, 2019 podría ser el peor de los últimos 20 años en materia de venta de inmuebles. Mi compañero Iván Pérez Armenti nos muestra una radiografía de un sector en crisis. Devaluación, caída del crédito hipotecario, inflación. Según datos y proyecciones del Colegio de Escribanos de la capital argentina, 2019 se perfila como el peor de los últimos 20 años del mercado inmobiliario local. El mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires está netamente en una situación de recesión. Ya hace 15 meses en los cuales las cifras mensuales dan caída interanual. A la crisis del sector se suman las nuevas restricciones cambiarias que complican la obtención de dólares para un mercado que se maneja exclusivamente con esa divisa. Pero a pesar de todo esto, los precios de las propiedades no bajan. Lo que sucede es que en los valores de publicación recién en los últimos 3 meses se han visto alguna rebaja, pero esta rebaja es del orden del 5% frente a una devaluación que fue del 170%. La situación de los alquileres es distinta, pero no por eso mejor. Aquí el dólar no influye directamente porque la mayoría de los alquileres se negocia en pesos, pero lo que sí cuenta es la inflación, que ya bordea casi el 55% anual y según las estadísticas oficiales ha superado los salarios por 15 puntos porcentuales. En el sector de los inquilinos se sufre mucho más porque la mitad de un ingreso familiar se destina solo al pago del alquiler. Habiendo aumentado los servicios, las tarifas, habiendo aumentado absolutamente todo, el alquiler impacta de una forma muy pero muy grave porque se trata de la vivienda. A pesar de estar prohibido por ley, lo usual es que los contratos de alquiler se ajusten semestralmente para tratar de equiparar con la inflación. La verdad que la renta es muy baja actualmente para el propietario, pero ¿cómo debería ganar en renta? A partir de aumentar más el alquiler, si se mantuviera el valor de venta de las propiedades. Y la verdad es que no da. Ahora, yo no creo que estemos en las mismas circunstancias. Digo, por un lado tenés descontento, porque pretenden una rentabilidad más alta, y por otro lado tenés familias, 9 millones de personas en Argentina, que no saben dónde van a vivir. La verdad es que no creo que sea comparable el descontento con una angustia y una incertidumbre tan grande. Tanto desde el sector inmobiliario como del de los inquilinos señalan como principal obstáculo esta particularidad de Argentina, que las propiedades se cotizan en dólares.
Esto inició en la década del 70, en 1975, a partir de una de las primeras devaluaciones muy fuertes que sufrió la Argentina y que tiene que ver también con no solamente con el mercado inmobiliario, tiene que ver con esta cuestión arraigada a partir de ese momento, que es de manejarse como si fuera una economía bimonetaria y en la cual el argentino, para protegerse de estas cuestiones cíclicas y de evaluaciones recurrentes y cíclicas que se dan, cuando puede ahorrar, ahorra en dólares para protegerse. Y por supuesto que si vos tenés un sector de la economía que se dedica a la renta y que pretende en Argentina rentabilidad en dólares, en una situación como esta, por supuesto que va a estar descontenta. Cuando hay crecimiento económico, todos contentos. Pero el mercado se concentra cada vez más cuando hay crecimiento económico. Cuando hay una situación de crisis económica como la de ahora, el mercado, el pequeño mercado, empieza a sufrir y también sufrimos los inquilinos. En un mercado con muy poca regulación oficial, el desafío parece ser tratar de buscar una fórmula que asegure la rentabilidad para los dueños, pero también el acceso a un techo para las familias. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Cuando regresemos a CNN Dinero, los robots hacen entregas de comidas. Así es, los estudiantes de la Universidad de Purdue comparten la calle con una flota de robots que entregan comidas con un solo clic. Y por supuesto te lo vamos a mostrar en nuestra división de CNN Dinero Clicks. Y ahora, ¿por qué no le echamos un vistazo a los mercados y monedas al cierre? ¿Quién gana hoy? Los investigadores del Massachusetts Institute of Technology, o el MIT. ¿Por qué? Porque han desarrollado un microprocesador de nanotubos de carbono. Se trata de un microprocesador de 16 bits construido a partir de más de 14.000 transistores de nanotubos de carbono, que básicamente son cilindros con paredes del ancho de un solo átomo de carbono y constituyen una alternativa al silicio, el elemento con el que se fabrican estos chips actualmente, y en ellos podría estar la clave para una creación de una nueva generación de computadoras. Según el instituto, se trata del chip más avanzado del mundo. Los transistores de carbono son más rápidos. En consecuencia, los chips hechos con ellos podrían ser hasta 10 veces más eficientes energéticamente, lo que podría extender de forma significativa la duración de la batería de los dispositivos electrónicos. Los fabricantes no tendrían que invertir en nuevos equipos, y para fabricarlos puede usarse la misma maquinaria que se usa para los chips convencionales. Todavía quedan otros retos, como por ejemplo, hacer que la fabricación de estos chips sea económicamente rentable. Y por crear este chip de nueva generación que promete revolucionar la industria electrónica, los ingenieros del MIT se llevan hoy la medalla de oro de CNN Dinero. Veamos quién pierde hoy. WeWork. ¿Por qué? Bueno, las malas noticias acechan a la compañía y no paran. Vamos por parte. ¿Qué es WeWork? Es una firma de bienes raíces que ofrece espacios de trabajo compartido para individuos o también empresas, pequeñas empresas. Fue fundada en el año 2010 en la ciudad de Nueva York. ¿Qué pasa? Se suponía que el debut de WeWork en Wall Street, la apertura a bolsa, sería uno de los debuts más destacados del año. En cambio, se perfila como una de las ofertas públicas iniciales más tormentosas de la historia reciente. Veamos por qué. Apenas después de presentar los documentos para salir a bolsa, ha tenido que anunciar que agregará nuevos miembros a la Junta, que hará una revisión de la estructura de su gobierno corporativo, y su CEO
reembolsará millones por una marca vendida a su propio negocio. Esto para calmar los temores de los inversionistas y, por supuesto, también para aplacar las críticas. Si esto no es suficiente, casi todos los días aparecen reportes de que el valor potencial de la oferta pública inicial de la empresa se aleja más de su valuación de mercado privado, que se estima en unos 47.000 millones de dólares. La semana pasada, el diario The Wall Street Journal ha reportado que la valoración podría caer por debajo de los 20.000 millones. Y el viernes, la cadena CNBC dijo que llegaría a los 15.000 millones. Y la estimación de la agencia Reuters fue incluso más baja. Dijo que podría llegar a los 10.000 millones. Otros dicen que la firma puede recuperarse y que esta mala racha de noticias solo se debe a que ahora hay más escrutinio y fiscalización por parte de Wall Street. Pero porque por ahora las noticias que recibe WeWork no paran, esta compañía se lleva la medalla de cartón de CNN Dinero. Los robots hacen entregas de comidas, así tal como lo escucha. Los estudiantes de la Universidad Purdue comparten la calle con una flota de robots que entregan comidas con solo presionar un botón. Y por supuesto nosotros te lo vamos a mostrar aquí, en nuestra división de CNN Dinero Clicks. De esta forma llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición. Y ya lo saben, como cada noche les decimos, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Buenas noches.